En la segunda parte vamos a ver los transitorios en reactores y capacitores, ¿ya? Más que todo, aquí hay que preocuparnos de los reactores y en la desenergización y los capacitores, ¿no? En la energización, ¿ya? Luego vamos a ver interrupciones de cortocircuito, algo que se llama el TRV, ¿ya? Los transitorios en transformadores de potencia, vamos a ver la corriente inrush, vamos a ver la resonancia, la ferroresonancia, el sympathetic inrush, ¿no? Y luego vamos a ver transitorios en líneas de transmisión y vamos a finalizar el curso viendo cómo se realizaría un estudio en una línea de transmisión, ¿no? Como comentario, siempre hay, igual que en el curso de protección que llevamos, que culminamos el viernes, siempre hay veces, me falta tiempo para terminar. Entonces, igual en este caso, en transitorios en línea de transmisión, vamos a tratar de culminar con todos los estudios, por ejemplo, el estudio de RCR, arcos secundarios, de resonancia de fase abierta, todo eso, ¿no? O sea, vamos a dedicarle un poco de tiempo a este curso de transitorios electromagnéticos en las líneas, pero no es que estos sean lo más importante, ¿no? Hay veces lo más importante son los transitorios en los reactores, capacitores, e inclusive el TRV, ¿no? ¿Ya? Y, por ejemplo, el TRV normalmente siempre se estudia el TRV a la falla terminal y la falla kilométrica, ¿no? Pero nunca estudian el TRV ante condiciones de pérdida de sincronismo. En el curso de transitorios vimos un poco qué es la pérdida de sincronismo, ¿no? Pero esto es importante analizarlo porque, por ejemplo, más adelante esto va a ser un problema, ¿no? Cuando empiece a ingresar la generación distribuida, en algunos casos ya existe generación distribuida, ¿no? O sea, plantas de generación en la red de distribución. Entonces puede existir estos problemas, ¿no? Eh, entonces vamos a ver esos 4 unidades y sí, bueno, vamos a ver el modelo de ahí, vamos a entender por qué es necesario utilizar las resistencias, porque el capacitor, por ejemplo, tiene unas bobinas que le llaman bobina de choque, ¿no? Ya. Bueno, entonces, un momentito acá. ¿Cuáles son los objetivos de este primer capítulo? Vamos a hacer ver los diferentes elementos de un sistema de potencia desde el punto de vista de transitorios electromagnéticos, ¿ya? Vamos a entender el comportamiento transitorio, ¿ya? De los diferentes elementos, hay que ver cómo se comportan, ¿no? Desde el punto de vista de transitorios. Desde el punto de vista de transitorios, no necesariamente es desde el punto de vista real, ¿no? Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, saben que en el transformador hay un capacitor. Entonces, eso es importante, ¿no? Los transformadores y los reactores tienen inherentemente un capacitor, y este capacitor o esta capacitancia está en los bujes, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto. Vamos a ver el uso de herramientas computacionales, en este caso. Vamos a ver si por ahí podemos hacer unos ejemplos con ATP, ¿ya? Eh, pero vamos a tratar de utilizar el Dixieland. Al final es lo mismo, o sea, lo importante es que ustedes aprendan el concepto, ¿no? Si ustedes saben el concepto, va a ser fácil aplicar cualquier herramienta, ¿no? El Dixieland, el ATP, el MTP, y todo eso, ¿ya? Eh, entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, en esta primera parte, vamos a ver lo que son los transitorios sistemas de potencia, cuál es la diferencia entre un sistema eh, RMS y un sistema MT. Entre un modelo RMS es un modelo donde ustedes ven valor eficaz, ¿no? Y un modelo MT ven el valor instantáneo, ¿ya? Vamos a ver los circuitos RLC al final. O sea, al final todo se reduce a una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Si nosotros sabemos cómo funcionan estos circuitos, cuál es la respuesta de una resistencia, una inductancia y una capacitancia, vamos a entender todos los fenómenos de transitorios electromagnéticos que se puedan presentar en mi sistema de potencia, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver los modelos de las líneas de transmisión y los transformadores de potencia, cómo se hacen estos modelos, cuán importantes son, eh, y todo eso, ¿no? ¿Ya? Este, ¿Cuál es el ámbito por ejemplo, en la escala de tiempo de los fenómenos de los fenómenos que existen en un sistema de potencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es despacho, ¿no? La operación de un sistema de potencia. La operación de un sistema de potencia generalmente, por ejemplo, hacen un despacho diario, ¿no? O pueden hacer cada 15 minutos o cada media hora. Entonces son despachos que hacen, o sea, no, en una escala de tiempo relativamente grande, ¿no? Es más, por ejemplo, cuando vimos el primer curso de análisis de sistemas de potencia, hablábamos del flujo DC, ¿no? El flujo DC se utiliza para despacho, pero no es que realicen un flujo por así decirlo, en corriente continua, ¿no? Hay corriente continua en el sistema, sino lo que se hace es una reducción para que el flujo corra más rápido, ¿no? Y ya entren otros temas como son la optimización y todo. Hay otros fenómenos dinámicos de larga duración. Hay el tema de estabilidad transitoria, por ejemplo, las fallas, los resierres en las líneas, todo eso está asociado a estabilidad transitoria. Hay algunos fenómenos de resonancia subsíncrona que también están en el orden de los segundos. Las maniobras, las sobretensiones de maniobra que pueden estar en el orden de los milisegundos. Las descargas atmosféricas que pueden estar en el orden de los microsegundos, ¿ya? Y, y hay un fenómeno bastante rápido que son las maniobras en las celdas GIS, ¿no? O sea, las celdas GIS hay sobretensiones que
son incluso más rápidos que las descargas atmosféricas. Ya hay que hacer un análisis especial para poder simularlos, ¿no? Eh, y ha habido casos en los que se han estado produciendo fallas justamente por estos fenómenos, ¿no? O sea, estos fenómenos pueden originar fallas y muchas veces no sabes por qué está fallando, ¿no? Yo les había comentado que, por ejemplo, en el caso de los transformadores de potencia, en el curso anterior, había la falla incipiente, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos falla incipiente, no? Cuando ustedes hacen maniobras en los transformadores, poco a poco les van inyectando una sobretensión. Si bien ese instante no le hace nada, pero poco a poco le van creando un daño al transformador, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una sobretensión de maniobra. Y también les comenté que cuando ustedes energizan la línea, ¿por qué se produce esta sobretensión, no? Esta sobretensión por el tema de la onda viajera. Entonces, ahora vamos a ver, lo vamos a simular y vamos a ver cómo es esta onda viajera, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad hay relés, los CEL, tiene relés que trabajan en función de la onda viajera, ¿no? O sea, despejan muy rápido una falla, detectan y actúan bastante rápido, ¿no? Pero también hay un tema, ¿no? El tema es el interruptor, ¿no? Los interruptores normales no son tan rápidos, ¿no? Bueno, el interruptor, eso es otra cosa que vamos a ver. El interruptor abre siempre, bueno, interrumpe la corriente siempre en el cruce por cero, ¿no? ¿Ya? Y eso es un tema que comentamos, por ejemplo, en el caso de cuando hablamos de fallas en sistemas de generación, ¿no? El interruptor del generador es un interruptor especial, ¿no? No es un interruptor cualquiera, ¿no? Y también comentamos qué es lo que puede pasar en el futuro en la red de distribución cuando entren estos temas de generación distribuida, ¿ya? Bueno, si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat, ¿ya? Ahí voy a tratar de responderlas. Bueno, hay sobretensiones de origen externo, de origen interno. Bueno, sobretensiones rápidas, como las descargas atmosféricas, las sobretensiones de maniobra, las corrientes Sinrush o de ferroresonancia, el amortiguamiento de la componente continua, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que yo les comento de mi propia experiencia, ¿no? Yo en algún momento trabajé en un centro de control y cada vez que una línea desconectaba por descarga atmosférica, tenía la curiosidad, ¿no? Tenía la curiosidad de ver la descarga en el registrador de falla, ¿no? Entonces quería ver la descarga, pero uno cuando ya va aprendiendo más los conceptos se va a dar cuenta que primero una descarga atmosférica, si cae a la mitad de la línea, es muy poco probable que llegue hasta la subestación, ¿no? O sea, no va a llegar, ¿no? O sea, uno piensa y el contador de descarga, a veces cuenta las sobretensiones de maniobra, esas cosas. O sea, la descarga tiene que estar muy cerca a la subestación para que el contador de descarga la cuente, ¿no? Entonces vamos a ver por qué es eso, ¿no? ¿Por qué no es que el rayo cae a 100 kilómetros de la subestación y viaja por toda la línea y llega a la subestación, ¿no? Eso no, en la práctica no ocurre, ¿ya? Y bueno, hay otros transitorios que son, por ejemplo, los transitorios electromecánicos, ¿no? Como son la estabilidad transitoria, el tiempo crítico de despeje de falla, la resonancia subsíncrona, el bajante de motores, las variaciones fuertes de carga, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros hablamos del tiempo crítico de despeje de falla, esto vimos en el curso anterior, algo sobre este tema, vimos que muchas veces hay que hacer el análisis. Bueno, yo he visto casos en donde hacen el análisis falla en bornes del generador, ¿no? Y calculan el tiempo crítico de despeje de falla, pero hemos visto que cuando vimos el tema de protección de generadores, en realidad eso no interesa, ¿no? O sea, para que yo haga una falla en borne del generador, si eso lo va a despejar mi generador, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa es qué pasa en las fallas en transmisión, ¿no? Eso es lo que más me interesa, ¿ya? Pero esta forma de análisis ya eh, se analizan más los valores eficaces, ¿ya? Y hay otros fenómenos ya dinámicos que son de más larga duración, como la estabilidad dinámica, la actuación de los controles, de los reguladores de velocidad, de los reguladores de tensión, el control de frecuencia, ¿ya? Hay la regulación primaria de frecuencia, el control de tensión, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se analiza en otro ámbito. Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente a lo que es transitorios, ¿ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en estado estacionario, ¿ya? Vemos un valor de tensión. Imaginémonos que vemos un valor de tensión. Ese valor de tensión en estado estacionario es tensión, vamos a ponerle así, tensión igual a 220 kilovoltios con ángulo de 30 grados, ¿ya? Y corriente, podemos ver una corriente igual a una corriente de 600 amperios con ángulo de menos 20 grados, ¿ya? Esos son valores, para nosotros son valores instantáneos, ¿no? O sea, ustedes van a una subestación y ustedes ven ese valor en el relé, por ejemplo. Pero en realidad ese es como decir el valor eficaz, ¿no? ¿Ya? A esos valores que ustedes le ven en el relé, a eso le llamamos estado estacionario, ¿no? O sea, que no se mueve. Teoría, ¿no? Pero en la práctica vemos que esos valores, si ustedes se quedan ahí mirando el relé por un rato, van a ver que esos valores van variando, ¿no? La corriente va cambiando. O sea, el sistema es dinámico, ¿ya? Entonces hay otros tipos de simulación, por ejemplo, la simulación de más larga duración, se puede analizar esos casos. Cuando hay problemas de estabilidad, a veces estos problemas de estabilidad pueden durar
200, 500 milisegundos, ¿no? Vimos, por ejemplo, el curso anterior en el tema de estabilidad, cómo afecta al generador. Podría afectarle en 500 milisegundos, ¿no? O mi generador podría perder sincronismo en un segundo, ¿ya? Y luego ya tenemos los temas en valores instantáneos, ¿no? Entonces aquí ya es el valor, o sea, en fenómenos de estabilidad, lo que nosotros vamos a ver es, sí, ok, vamos a, un momentito, vamos a ver a la onda, imagínense la onda de tensión, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? La tensión cae y luego se recupera, ¿no? Y puede oscilar y amortiguarse, ¿no? Ese es el valor RMS, ¿no? Ahí está el hueco de tensión y todo. Pero un valor instantáneo, lo que nosotros vamos a ver son a las ondas, ¿no? A las ondas en sí, ¿ya? El valor instantáneo, lo que nosotros vamos a ver son ¿no? Las ondas de tensión, ¿ya? Etcétera, ¿no? Entonces, cómo se comportan estas ondas de tensión y todo. Eso es lo que vamos a ver en valores instantáneos. Entonces, en transitorios electromagnéticos, nuestras salidas, nuestros resultados van a ser en esta forma, en ondas en función del tiempo, ¿no? En valores instantáneos, ¿ya? Eso es lo que vamos a lograr obtener. Por ejemplo, aquí tenemos un cortocircuito, ¿ya? Un cortocircuito en valores instantáneos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es, inicialmente tenemos la corriente de carga, se produce la falla, aparece una componente continua, y luego esa componente continua disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque hay una resistencia, ¿no? Esta componente continua disminuye por el efecto de la resistencia. Cuanto más resistencia tenga, esa componente continua va a desaparecer más rápido, ¿no? El otro aspecto importante es, cuando yo tengo la falla, aparece una corriente y podría llegar a ser el doble de la corriente nominal, ¿no? En los generadores, esta corriente podría quedarse por acá, ¿no? Y si ustedes se fijan, aquí está cero, ¿no? Y para que el interruptor interrumpa la corriente, o sea, no para que abra, porque el interruptor puede haber abierto, sino para que el interruptor interrumpa la corriente tiene que pasar por cero, ¿ya? Mientras la corriente no pase por cero, ahí pasó por cero, mientras que la corriente no pase por cero, quizá mi interruptor no pueda interrumpir esa falla, ¿ya? Y este problema, por ejemplo, se da en el caso de los generadores, ¿no? Ahora, puede haber también algunos problemas con los capacitores, el reencendido del arco, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y puede haber otros problemas asociados a este fenómeno que muchas veces se presenta comúnmente, por ejemplo, en la red de distribución. Entonces, en la red de distribución se presenta un fenómeno, más o menos les comento, un fenómeno parecido. Vamos a borrar eso, ¿ya? En la red de distribución se presenta un fenómeno parecido. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Ya? Vamos a ver, nosotros tenemos la tensión, ¿ya? Vamos a ver la tensión, poner así la forma de onda de la tensión. Entonces, en sistemas delta, o en sistemas estrella con neutro conectado a tierra, cuando se produce una falla, hay veces la tensión en la fase no fallada no cambia, ¿no? Entonces, los relés de mínima frecuencia, ¿qué hacen? Agarran y buscan los cruces por cero. Entonces, buscando esos cruces por ceros, ellos determinan la frecuencia. Pero cuando hay fallas en estos sistemas delta con alto contenido capacitivo, o sea, con cables, ¿qué es lo que ocurre? Estos relés, esta tensión se desplaza, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Entonces, los relés siguen calculando el cruce por cero y acá tienen diferentes periodos, ¿no? Entonces, el relé no sabe mucho qué hacer. Lo que hace simplemente actúa la derivada de la frecuencia. O sea, hay cambios bruscos en la frecuencia, ¿no? En este periodo. ¿Por qué? Porque la forma de onda se ha desplazado. Entonces, eso también es explicable. Es un fenómeno parecido. Y este es el valor eficaz, ¿no? La corriente de cortocircuito eficaz. En el curso anterior vimos que a esta parte le llamamos el subtransitorio, por aquí le llamamos el transitorio y por acá le llamamos el estado estacionario. Por eso, por ejemplo, hablábamos que los generadores necesitaban un, interruptor, perdón, un relé de sobrecorriente controlado, restringido por tensión, ¿ya? Bueno, Mario nos hace una consulta, ¿no? Nos pregunta a qué nos referimos con que el interruptor, cuando abre, interrumpe la corriente, ¿ya? Bueno, eso es bien importante tener ese concepto. Imagínense ustedes que esta es la corriente, no de un interruptor de un gran sistema de potencia, sino el interruptor que alumbra el fluorescente de su casa, ¿ya? Entonces, el interruptor que alumbra el fluorescente de su casa, aquí está la tensión. Bueno, disculpen por el dibujito, pero está la tensión. O vamos a poner, esta es la corriente, ¿ya?
Ya, esta es la corriente. O sea, ustedes tienen un interruptor en su casa. ¿Ya? Les estoy hablando de esos que alimentan a su fluorescente, a su lámpara incandescente y todo, ¿no? ¿Ya? No hay falla, nada, y simplemente van a apagar su foco. Si quieren, terminando el curso, vayan y experimenten, ¿no? Entonces, ¿qué van a ocurrir? Ustedes van a agarrar y van a aplastar el interruptor, ¿no? La llave. Entonces van a aplastar el interruptor y en este momento se separa el contacto. O sea, se abren los contactos. Entonces, ¿ustedes qué van a escuchar? O sea, si lo empiezan a aplastar despacito, lo que ustedes van a escuchar es que empieza a sonar, ¿no? Y va a salir un arco. Entonces, ese arco es porque en el interruptor, desde su fluorescente, los contactos se han separado, ¿no? Están separados. Pero ¿qué ha pasado? Se ha producido un arco eléctrico. Entonces, ustedes lo pueden dejar ahí y el arco eléctrico va a estar encendido, ¿no? Lo que pasa es que es de baja corriente, ¿no? Ahora, este arco eléctrico recién, cuando la corriente pasa por cero, va a tener una oportunidad de abrirse. Aquí en el segundo intento va a tener la oportunidad de abrirse y así, ¿no? Siempre en el cruce por cero él va a tratar de abrirse, ¿ya? Entonces vamos a explicar más adelante por qué. Entonces, eso tiene una razón, ¿no? Porque el interruptor tiene que abrir en el cruce por cero, ¿ya? Y y normalmente debería abrir el cruce por cero, ¿ya? Pero una vez que abre, hay veces el interruptor puede abrir antes del cruce por cero, ¿no? O sea, puede abrir en este instante. Entonces, si ocurre eso, puede ser muy catastrófico para el interruptor. Bueno, el interruptor de su casa no le va a pasar nada, porque ese está muy bien diseñado, pero en un interruptor de alta tensión, en un recloser, en un interruptor de 138, 60, puede dañarse, ¿ya? Y esto ocurre, por ejemplo, en los reactores, ¿no? Entonces, esto ocurre también, por ejemplo, en los interruptores de vacío, ¿no? Entonces, cuando apliquemos interruptores de vacío, hay que ver dónde lo aplicamos, ¿no? Donaldo nos dice, a esa corriente se le llama la corriente chopping, ¿no? ¿Sí? Cuando el interruptor no abre exactamente en el cruce por cero, hay un fenómeno que se le llama el fenómeno chopping, ¿ya? Pero vamos a ver cómo nace ese fenómeno y cómo tiene una explicación, ¿no? Bueno, antes de entrar a nuestro curso en sí, vamos a ver cómo vamos a utilizar el Xilent. Les prometo que vamos a utilizar el ATP en una de estas sesiones, pero ahora vamos a utilizar el Xilent para ver que es simple, ¿no? De repente yo les empiezo a enseñar el ATP y quizás nos pasaríamos 4 sesiones haciendo ATP, ¿no? O sea, haciendo los stats y cómo medir la tensión y toda esa cosa y ese no es el objetivo del curso, ¿no? El objetivo del curso es que ustedes aprendan los conceptos que hay en los fenómenos de transitorios electromagnéticos. Y para esto vamos a utilizar esta herramienta que se llama Dixilent. Es una herramienta bastante sencilla. O sea, es así, no sé si ustedes han visto, hay libros, eh, que unos a veces piensan, esos libros son muy básicos, pero en realidad son muy útiles, ¿no? Igual, ¿no? El Dixilent uno pensará, eso es muy básico, o sea, yo quiero utilizar el ATP, pero lo importante es a veces saber el concepto, ¿no? Entonces, para saber el concepto, simularlo, vamos a utilizar esta herramienta, pero les prometo que vamos a hacer una sesión, vamos a utilizar el ATP y vamos a ver, y van a entender por qué para este curso prefiero utilizar el Dixilent. No estoy diciendo que el ATP sea malo, ¿no? El ATP es una muy buena herramienta. El MTP es mejor que el ATP. El ATP es una versión gratis, ustedes, es gratuita. El MTP tienen que pagar para utilizarlo, el MTP. El MTP tiene algunas ventajas, por ejemplo, en el modelo de líneas con respecto al Dixilent, ¿no? Que el ATP, por ejemplo, no lo tiene, ¿no? Pero como les digo, el MTP es pagado. Pero ya una vez que ustedes aprendan, ya ustedes pueden ir ya explorando las otras herramientas, ¿no? Como en el caso de protecciones, ¿no? Yo les decía, ustedes primero aprendan los conceptos de cómo modelar relé, cómo ajustar eso, de repente ya más adelante, por ejemplo, acá en el Perú tenemos a ENSYS, ¿no? ENSYS es el representante de Dixilent y ENSYS hace cursos. Bueno, ahorita creo que por la pandemia no está haciendo cursos, entonces normalmente cuando no había pandemia venían especialistas de Alemania y los especialistas hacían cursos bastante detallados, ¿no? Pero la idea es, uno no va a ir a ese curso a aprender a instalar un relé, ¿no? No va ahí a aprender a usar los paths, ¿no? Para hacer una coordinación automática, todas esas cosas, ¿no? Igual, ¿no? O sea, ustedes aquí, la idea del curso es que aprendan los conceptos de transitorios electromagnéticos y ya luego utilicen el ATP, el MTP, PSCAT, lo que sea, el Dixilent, todo, ¿no? La idea de este curso es que ustedes aprendan los conceptos. Y con los conceptos que ustedes aprendan en este curso, yo les aseguro que ustedes van a estar en la capacidad de poder hacer un estudio de diseño de transitorios electromagnéticos, ¿no? O sea, un estudio para un transformador, para un capacitor, inclusive para una línea de 500 kilovoltios. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces vamos a ver estas herramientas, ¿ya? Utilizando estas simulaciones RMS y IMT. ¿Cómo se hacen estas herramientas? ¿Cómo es la metodología para realizar estas simulaciones RMS o IMT? Esto es bien práctico, porque se hace lo que ustedes harían en la vida real, ¿ya? O sea, vamos a imaginarnos y vamos a hacer nuestro ejemplo así.
Vamos a imaginarnos que ustedes son consultores o que ustedes trabajan en una fábrica y el dueño de la fábrica les dice, ¿saben qué? Cada vez que yo arranco un motor, desconecta otro, ¿no? Se arranca un motor y pf, desconecta el otro. Les pregunta por qué. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes tienen que hacer un análisis, ¿no? Tienen que hacer un análisis y ese análisis lo van a hacer en pasos. Entonces, estos pasos son los mismos pasos que ustedes harían en la vida real con un motor de verdad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace este análisis. En el Big por ejemplo, primero se hace la definición de variables, la definición de los eventos, la simulación y la creación de gráficas, ¿no? Esto es lo más, bueno, para nosotros en el curso lo importante es interpretar estas gráficas, ¿no? O sea, interpretar las gráficas y saber leerlas. Porque ustedes, por ejemplo, cuando llevan un curso de análisis de fallas, que va a ser más adelante, ven un registro oscilográfico, ¿no? Entonces, ustedes viendo el registro oscilográfico, esta cosa es esto, pueden decir, ¿no? Eso de ahí es una ferrorresonancia. Eso es una resonancia en el transformador de tensión, ¿no? Ahí eso. O sea, esos fenómenos existen, ¿no? Ustedes ven, no, si eso es una resonancia en el transformador de tensión. Eso es una resonancia, ¿no? O sea, inclusive solamente viendo la corriente, ¿no? Le voy a mostrar un ejemplo de un problema que pasó, un problema en una red de distribución, ¿no? Que no sabían por qué ocurría, y a mí me enseñaron la gráfica y yo viendo la corriente dije, ese fenómeno puede ser eso, ¿no? A ver, prueba haciendo esto y probaron y funcionó, ¿no? Lo desintonizaron para hablar, o sea, para hablar en simple, ¿no? A ver, desintonízalo, lo desintonizaron y funcionó, ¿no? Pero la idea es entender, ¿no? ¿Qué son esos fenómenos? ¿No? Estas simulaciones, las simulaciones RMS, MT, nos van a permitir analizar el comportamiento del sistema, ¿ya? Cuando está sometido a grandes perturbaciones o a pequeñas perturbaciones, ¿no? ¿Ya? Nosotros vamos a hacer modelos para que estos puedan representar la respuesta mecánica o la respuesta del sistema eléctrico, ¿no? Y vamos a ver qué es lo importante del modelo. Eso es lo que al final lo que más nos interesa, ¿no? Por ejemplo, en líneas, ustedes saben que en líneas tenemos el famoso modelo Pi, ¿ya? Pero con el modelo Pi ustedes no van a hacer un estudio de sobretensiones de maniobra, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, no saben la frecuencia de la sobretensión de maniobra. Con el modelo Pi no van a hacer una simulación de descarga atmosférica, ¿no? ¿Ya? Entonces, si quieren hacerlo más preciso, ustedes tienen que utilizar otro modelo, ¿ya? Otro modelo de la línea, ¿no? Pero vamos a entender cómo es que nace ese modelo. Eh, Cuando yo hago simulaciones RMS, entonces, en el dominio del tiempo, bueno, el Big por naturaleza es un sistema balanceado, ¿ya? ¿Qué es un sistema balanceado? Hemos visto, por ejemplo, en el curso anterior de progresiones, que cuando hablamos de un sistema balanceado, estamos hablando básicamente de secuencia positiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, permite hacer un análisis de un sistema balanceado. Para verlo en simple, si ustedes están en una subestación, van al medidor y ven la corriente, o sea, o ven la tensión, por así decirlo, estarían viendo un valor eh, eficaz, ¿no? Pero si ustedes ahí el relé o el medidor tiene para ver la tensión, ¿no? O la corriente de secuencia positiva, van a ver a la fase R, por ejemplo, ¿ya? Entonces ese sería el valor que ustedes verían en una simulación. También van a ver a las otras fases, pero en teoría, como la fase R, S y T son la misma, en valores eficaces, deberían estar superpuestos. En estos valores, simulaciones de valores eficaces, lo que vamos a ver son transitorios electromecánicos, ¿no? ¿Ya? Generalmente es para hacer estudios de estabilidad y todas esas cosas. Luego tenemos las simulaciones, pero antes, podemos hacer simulaciones también desbalanceadas, ¿no? O sea, ver cuánto es la corriente en las tres fases, un rescierre, por ejemplo, ¿no? Ver cuánto es la secuencia positiva, la secuencia negativa, ¿ya? Eh, Acá, por ejemplo, en las versiones 15, 16, 17, 18, 19, 2019 del Exilent, cuando ustedes querían ver la corriente ante un conductor roto, tendrían que hacer una simulación, ¿no? O sea, abrir la línea instalando un interruptor, ¿no? Pero, por ejemplo, en la versión 2021 ya no necesitan hacer eso, ¿no? Automáticamente lo hacen. Pero ahí están haciendo un sistema desbalanceado, por ejemplo, ¿no? Las simulaciones de transitorios MT son simulaciones en valores instantáneos en el dominio del tiempo, entonces por defecto son desbalanceados, ¿ya? Entonces lo que van a ver ahí es la respuesta del circuito RLC, ¿no? A mí hace tiempo unos abogados me preguntaron qué es una resonancia, ¿ya? Entonces fue bien complicado explicarle a un abogado qué es una resonancia, ¿no? Y de ahí, primero tienes que explicarle qué es tensión, qué es corriente, qué es una resistencia, qué es una inductancia, qué es una capacitancia y cómo se produce la resonancia, ¿no? ¿Ya? Y es bien interesante porque así como el abogado entendió, vamos a ver también ese mismo concepto, ¿no? Y ustedes con eso van a entender muchas cosas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ¿por qué en las líneas de transmisión, eso es algo importante, en alta tensión se usan transformadores de tensión capacitivos, ¿no? O sea, tienen un porqué, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas simulaciones, fíjense aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos tipos de simulaciones, simulaciones con valores eficaces, vamos a tener el valor eficaz,
podemos tener tensión, corriente, potencia reactiva, todo lo que quieran, y vamos a tener simulaciones en función del tiempo, ¿ya? En donde vamos a tener la tensión en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. Esto es importante, ¿no? Como les había comentado, estas simulaciones por defecto van a ser balanceadas, o sea, van a tener todo secuencia positiva, que si ustedes quieren verlo en cristiano, el sistema van al relé y es la fase R, ¿no? Por así decirlo. Si quieren analizarlo, también tienen la opción de hacerlo desbalanceado, pero las simulaciones en transitorios electromagnéticos, por su naturaleza, son desbalanceadas, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Para qué hacemos, por ejemplo, estos estudios? Los estudios de estabilidad transitoria, ¿no? RMS. Entonces, hacemos para determinar tiempos críticos de despeje de fallas, verificación de los ajustes de los relés de protección. Por ejemplo, en el curso anterior vimos este tema de relé de pérdida de sincronismo del generador, el pérdida de sincronismo de la línea. Pueden simularlo y ver cómo está cambiando la impedancia, ¿no? Ver los esquemas de rechazo de carga, análisis de la respuesta en frecuencia del sistema y todo eso. También pueden hacer arranque de motores, ¿no? ¿Ya? O pueden hacer arranque de motores también con simulaciones EMT, ¿no? De valores instantáneos. Con los transitorios electromagnéticos vamos a ver sobretensiones, por ejemplo, la onda viajera, estas sobretensiones que se pueden producir en los transformadores, energización de líneas, ¿no? Energización de transformadores, el TRB, las descargas atmosféricas, todo ese fenómeno. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo bastante práctico, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a suponer que ustedes trabajan en una fábrica, ¿ya? Entonces ustedes trabajan en una fábrica y este es el sistema de potencia, ¿no? ¿Ya? Entonces ese sistema de potencia alimenta una barra de 10 kilovoltios, ¿ya? Acá está la barra de 10 kilovoltios. Y en esa barra de 10 kilovoltios ustedes tienen un transformador, reductor. Y vamos a suponer que aquí hay un motor de 416 kilovoltios es de 900 kilowatts, ¿ya? Y acá tienen otro motor, igual de 900 kilowatts. Pero este motor está operando. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta? El problema que se presenta es que cada vez que ustedes arrancan este motor desconecta. No. Entonces, ustedes les dicen, oye, te contrato para que hagas este análisis, ¿no? Porque cada vez que arranco mi motor 1, desconecto el motor 2, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir y analizar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían? O sea, en la vida real, ¿no? En la vida real, ustedes lo que harían es, ya, yo voy a instalar osciloscopios, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero registrar? Primero quiero registrar la corriente del motor 1. Instalo un osciloscopio para registrar la corriente, ¿no? Y RST, ¿no? ¿Qué más quiero registrar? Quiero registrar la tensión de esta barra. A ver, voy a registrar la tensión de esa barra, de RST, ¿no? ¿Qué más me interesa registrar? Me interesa registrar, por ejemplo, la tensión de esta barra, ¿no? También sería BRST. ¿Qué más me interesa? También necesito la corriente del motor 2, ¿no? Para ver por qué está desconectando mi motor 2. O sea, necesito esta corriente, ¿no? Y RST. De repente también por ahí soy bastante exigente y necesito la corriente del lado de alta tensión, ¿no? Y RST, ¿no? O de media tensión, ¿no? De la corriente de 10 kilovoltios, ¿no? Bueno, Brian nos hace una consulta, ¿no? Nos dice, al desconectar el transformador de un generador, ¿puede desconectar otro transformador de otro en paralelo? Bueno, habría que analizar. Normalmente no debería. Eh, al conectar, sí. Cuando ustedes conectan un transformador, sí podría desconectar, ¿no? En este caso, eh, habría que analizarlo, pero recuérdense, en sistemas de potencia todo tiene una explicación, ¿no? No es que un ovni ha venido y ha hecho que desconecte, ¿no? Todo tiene una explicación. O sea, puede haber una explicación para, esa, para ese fenómeno, ¿no? O sea, es cuestión de analizarlo. Entonces, para que uno analice, tiene que tener todos los conceptos, ¿no? O sea, no tiene que ser un experto en ATP, un experto en MTP, un experto en PSCAT, sino tiene que tener básicamente el concepto, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les comentaba, ustedes en este caso instalarían eh, osciloscopios, ¿no? ¿Ya? Y luego, ¿qué van a hacer? Van a ir y van a decir, ahora sí, voy a cerrar el interruptor, pero el dueño le va a decir un momento, ¿no? No puedes cerrar el interruptor hoy día, yo estoy produciendo, ¿no? Entonces vamos a programar que tú cierres el interruptor el domingo a las 8 de la mañana. Entonces ustedes programan la maniobra, programan el día, la hora, listo. Llega el domingo a las 8 de la mañana y ustedes van y plum, cierran el interruptor. Ejecutan el cierre del interruptor y capturan todos los registros, ¿no? Y entonces ahí deberían ver por qué se ha producido esa desconexión, ¿no? Ahora también tienen que analizar, no van a hacer la maniobra a las 7 de la noche de un día miércoles, ¿no? Sino si ustedes quieren ver, también viene el tema del concepto, ¿no? El concepto, ¿dónde voy a ver más estos fenómenos? Cuando mi sistema es más débil, ¿no? Cuando es más débil en la demanda. Yo les comento esto porque, por ejemplo, ha habido casos en los cuales se ha hecho el análisis, algunos análisis en máxima demanda, ¿ya? También revisamos estudios y a veces hacen los análisis en máxima demanda, en máxima generación, y lo que interesa es mínima demanda.
cuando las líneas están en vacío, cuando hay menos inercia en el sistema, ¿ya? Entonces hay que tener básicamente estos conceptos y dónde aplicarlos. Entonces yo, para ver esto, tendría que ver cuando el sistema es más débil, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a construir este modelito, ¿ya? Y en base a este modelo vamos a hacer nuestra simulación. ¿Cómo construimos el modelo? Es bastante sencillo, lo voy a mostrar. Vamos a utilizar para esto Dixieland. Hay algunos que me han pedido que utilicemos una versión, la versión 15, la 15.1.7, pero no tengo la 15.1.7, tengo la 15.2, pero hoy día no lo tengo, voy a, o 15, a la 15.1, pero en la siguiente clase vamos a tratar de utilizar esa versión, ¿no? Por hoy día vamos a utilizar esta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? O sea, bastante sencillo. Vamos a decirle, haz un proyecto nuevo, proyecto, y lo vamos a llamar motor, ¿ya? Motor. La frecuencia, 60 Hz, ¿no? ¿Ya? Me va a crear este grid. Bueno, aquí yo le voy a hacer unos acomodos, voy a cambiar de tamaño de hoja, para, para, para dibujar ya. Un momentito. Ya. Bueno, lo que pasa es que esto está bastante alejado. Ya. Entonces, fíjese, yo voy a hacer esa red. ¿No? Yo no tengo memoria. Voy a poner una barra, otra barra por acá, otra barra por acá, otra aquí, y nada más. ¿Ya? Es bastante sencillo. Entonces vamos a extender esto, ¿sí? Y esto lo vamos a mover un poco para abajo. ¿Ya? A esta barra le vamos a llamar, por ejemplo, esta puede ser la red de distribución, ¿no? Distribución. Ya se había comentado de 10 kilovoltios. No interesa más, ¿no? Solamente la tensión. Aquí voy a poner un Thevenin equivalente. ¿Ya? Bueno, como este Thevenin está hacia abajo, lo voy a llevar, lo voy a arrastrar hacia arriba. Vamos a ponerle un poco más grande para que se vea mejor. ¿Ya? Voy a poner un transformador. Un momentito. Transformador. Un transformador. ¿Ya? Dos transformadores, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar así. Aquí vamos a poner un interruptor. El interruptor. Y acá vamos a poner un motor. ¿Ya? Luego vamos a ver, por ejemplo, otros fenómenos, ¿no? Que vamos a ver motores con variadores de velocidad y toda esta cosa, pero ahora vamos a hacerlo así bastante sencillo. Fíjense que no es nada del otro mundo. Yo he armado un pequeño sistema. A esta barra le vamos a llamar LB1. Les había comentado que era de 4.16 kilovoltios. A esta barra de acá le vamos a llamar LB2, tensión 4.16. ¿Ya? A esta barra le vamos a poner barra de motor 1, tensión 4.16. ¿Por qué le puse este interruptor? Si quieren le llamamos interruptor. ¿Ya? Interruptor. Porque este es el que voy a maniobrar, ¿no? Entonces acá tengo, por ejemplo, el transformador 1. ¿Ya? Transformador 1. Este transformador vamos a crearle un tipo. Vimos esto algo en el curso de análisis de sistemas de potencia, ¿no? Vamos a crearle un tipo. Vamos a ponerle trafo de 2 MVA. ¿Ya? Potencia 2 MVA. Frecuencia 60 Hz. Tensión del lado primario 10 kilovoltios. Tensión del lado secundario 416. Tensión de cortocircuito. Este debe ser del orden de 5%. ¿Ya? Grupo de conexión delta en el lado primario, estrella 5. ¿Ya? Más o menos. Acá me dice que está incorrecta, le voy a rotar la conexión. Listo. Ahí está. Puse un trafo. Ahora acá le voy a poner el otro trafo. Trafo 2. Como ya tengo el modelo, simplemente, o si quieren, puedo hacer otro, ¿no? Trafo de 2 MVA 2. La potencia 2 MVA. Frecuencia 60 Hz. Tensión del lado primario 10 kilovoltios. Tensión del lado secundario 4.16. Tensión de cortocircuito 5%, 5%. Delta estrella 5. ¿Ya? Ok, igual. Acá le invierto las conexiones. Listo. ¿Ya? La red, ¿no? En la red, voy a hacer un equivalente de cortocircuito. Le voy a poner 50 MVA a la corriente de cortocircuito y automáticamente él calcula cuántos diré la potencia y automáticamente él calcula la corriente, ¿no? Y ustedes pueden obtener estos valores haciendo un análisis de cortocircuito, ¿no? Una de las ventajas, cuando nosotros hacemos simulación con el Xilent, es que a este equivalente nosotros podemos ponerle la inercia y la respuesta en frecuencia, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el Perú, la inercia, bueno, acá hay dos valores, ¿no? La inercia y la constante de aceleración.
la inercia, el H debe estar más o menos en 4 segundos, así, ¿no? Y la respuesta en frecuencia deberá estar alrededor de 250 megavatios por hertz o 300. ¿Qué significa? Que si yo desconecto una central de 300 megavatios, la frecuencia va a caer en un hertz, ¿no? Y bueno, acá le pueden poner otras constantes, ¿no? O sea, hacer que esto represente como un generador síncrono, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí en la versión 15, 16 no tiene esta opción, ¿no? Pero acá sí. Bueno, acá solamente nos interesa la potencia de cortocircuito. Listo. Ahora podemos crear el motor, ¿no? Ah, bueno, Jesús nos hace una consulta, ¿no? ¿Qué datos necesitaría para configurar el equivalente? ¿Qué datos solicitaría la empresa distribuidora, ¿no? Básicamente, fíjense, ustedes, para que configuren este equivalente, ustedes lo que le deben pedir es primero la potencia de cortocircuito. ¿Ya? Vamos a poner potencia de cortocircuito 50 MVA. ¿Ya? Si ustedes, si la distribuidora es buena, les va a dar Z1 y les debería dar la impedancia de secuencia 0. Ahora, si es recontra buena, debería darle Z1, Z2 y Z0. ¿Ya? Pero si no les da Z1, Z2 y Z0, ustedes pueden pedirle cuál es la corriente de cortocircuito monofásico. ¿Ya? O sea, 3 y 0. ¿Ya? Ustedes pueden pedir cuánto es 3 y 0. Ahora, con la potencia de cortocircuito, lo que ustedes van a hacer es determinar la raíz de 3. ¿Ya? Bueno, en realidad esta potencia yo le he puesto P, pero en realidad es S, ¿no? S. ¿Ya? Este S de cortocircuito es la raíz de 3, tensión nominal, por la corriente de cortocircuito. ¿Ya? De aquí ustedes pueden calcular cuánto es la corriente de cortocircuito. ¿Ya? Entonces, cuánto es la corriente de cortocircuito, ustedes pueden calcular. Entonces, tienen la corriente de cortocircuito. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es calcular el ZT, el Z1. ¿Ya? El Z1, que va a ser igual, va a ser la tensión de fase entre la corriente de cortocircuito. ¿Ya? Entonces, ya tienen Z1. Si es que el distribuidor no le está dando Z2, simplemente agarran Z2 igual a Z1. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿y qué hacemos con Z0, no? Entonces, cuando íbamos al curso de protecciones, vimos algo bien simple, ¿no? Entonces, en un cortocircuito monofásico, ustedes tienen algo así. ¿Ya? Entonces, aquí que van a tener este Z1, este Z2 y este Z0. ¿Ya? Entonces, resuelven ese circuito y ustedes lo que van a obtener, perdón, me salió mal el dibujito, y lo que van a obtener es I0. ¿Ya? Pero este I0 ya les dio, ¿no? El cortocircuito monofásico tienen 3 I0, lo dividen entre 3 y tienen I0. Tienen Z1, tienen Z2 y tienen la tensión de fase. ¿Ya? Que es la tensión de secuencia positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden calcular? ¿Cuánto es Z0? ¿No? Listo. Entonces, tienen la potencia de cortocircuito, tienen Z1, Z2 y tienen Z0. Y con eso pueden modelar su Thevenin equivalente. ¿Ya? Bueno, este es para un análisis básico, ¿no? Pero ya podemos ver más adelante que va a ir cambiando, ¿no? Para transitorios electromagnéticos, para armónicos, todo esto va a cambiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, así de simple, ¿no? Entonces, con esos datos, ustedes entran aquí, cortocircuito, acá está la potencia, la corriente, que automáticamente les da la relación R sobre X, Z2 sobre Z1, ya lo tenían, saben cuánto es Z2, cuánto es Z1. Aquí les dice, como no lo tienes, asume que es 0, ¿no? Tira 1, lo cual está bien, ¿no? X0 sobre X1 sí deberían calcularlo y R0 sobre X0. Y con esos datos ustedes ya podrían hacer una simulación. Ahora vamos a ir al motor, ¿no? Acá en el motor, ustedes pueden crear un motor, ¿no? Si quieren le vamos a poner motor 1, ¿ya? Y acá pueden crear un motor, tipo máquina síncrona. ¿Qué datos les va a pedir? Les va a pedir la tensión, la potencia, la frecuencia, las reactancias, si es de simple jaula, doble jaula, ¿ya? Los parámetros del rotor bloqueado, todos esos parámetros, ¿ya? Ustedes pueden conseguir esos datos cuando ustedes hagan su estudio, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a seleccionar un motor que ya existe, ¿no? Un motor IEC de 4.16 de 900 kilowatts. O pueden ustedes también seleccionar un motor, y, bueno, más o menos las características van a ser parecidas, ¿ya? Y con eso ustedes van a trabajar. Igual ya tengo datos del motor 1 y acá motor 2. Igual, ¿no? Voy a seleccionar un tipo global, un motor de 60 Hz, IEC de 4.16 de 900 kilowatts. Listo.
¿Ya? Bueno, Saúl nos hace, ¿y cuándo puedo trabajar con valores mínimos? Nos dice, ¿no? Ustedes acá, bueno, esta red que podemos llamar, por ejemplo, el sistema interconectado, ¿ya? Aquí hay máximos, puedo calcular la máxima corriente de cortocircuito y la mínima, porque vamos a poner que sea 40, ¿ya? Entonces yo podría hacer mis cálculos en para máxima potencia o máxima potencia de cortocircuito o para mínima corriente de cortocircuito, ¿no? Pero yo, al menos, personalmente, yo no utilizo este mínimo porque ¿cuál es el mínimo? Es el tema. ¿Cuál es el valor mínimo? Esa es una pregunta muy capciosa, mínima generación y mínima demanda, pero si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pero, pues, para eso. Entonces vamos a ver si es que nuestro sistema está funcionando. Ya hacemos flujo de potencia. Ya está funcionando. 10 kilovoltios acá, 416, que aquí está como 4.2. Fíjense, bueno, no se aprecia muy bien. Fíjense que este generador, este motor, no tiene potencia, o sea, está girando en vacío, ¿ya? Como está girando en vacío, ya está consumiendo Q. Entonces, ese Q que él está consumiendo potencia reactiva para que el motor esté girando en vacío. No está haciendo trabajo, pero el hecho de que gire en vacío hace que él consuma potencia reactiva. O sea, por naturaleza, el motor es un consumidor de potencia reactiva, ¿ya? Bueno, vamos a ponerle carga, ¿ya? Flow, le vamos a poner asíncrono, por ejemplo, 800 kilowatts. Vamos a hacer flujo, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Ahora sí está con carga. 800 kilowatts, 600 kilovoltampere reactivo, 0.6 MVAR. ¿Ya? Este motor está en vacío. Listo. Entonces vamos a volver un poco acá a nuestro recordatorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el Dixieland? ¿Ya? En el Dixieland lo que vamos a hacer, vimos que este era nuestro problema, ¿no? Analizar esta situación. Pero en el Dixieland, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la vida real, nosotros habíamos dicho instalar registradores, osciloscopios, programar la maniobra, ejecutar el cierre del interruptor y graficar y analizar los resultados. ¿Ya? Nosotros, en el Dixieland, lo que vamos a hacer es, a esa cosa de instalar registradores, le vamos a llamar definir variables. O sea, yo quiero graficar la corriente, la tensión de la barra de media tensión, la tensión de la barra LV2, la corriente del motor 2. Entonces, a eso de instalar registradores, yo le llamo definir variables. A la acción de programar la maniobra, yo le llamo definir eventos. ¿Ya? O sea, puedo hacer eventos de cortocircuito, eventos de conmutación de tabs, eventos de arranque del motor. Ya podemos hacer un arranque del motor estrella delta, podemos hacer arranques de motores utilizando resistencia en el rotor. Por ejemplo, eso también es interesante. Es programar la maniobra. Pero luego tenemos ejecutar la maniobra. Hago la simulación y luego tengo graficar y analizar los resultados. O sea, tengo los 4 eventos. Instalar registradores, programar la maniobra, ejecutar la maniobra y graficar. ¿Ya? Primero, vamos a ver definir variables o instalar registradores. ¿Cómo hago para definir las variables o instalar los registradores? No voy a agarrar un registrador e instalarlo así físicamente, ¿no? Sino lo que voy a hacer es, voy a irme al elemento al cual yo quiero graficar. Me pongo encima del elemento, le hago clic derecho, me va a aparecer la opción definir. ¿Ya? Acá, en este elemento yo puedo definir si va a ser un evento de cortocircuito, un evento de maniobra, o un evento, o graficar un resultado. Puedo hacer resultados de simulaciones, resultados de flujo de armónico, resultados de frecuencia, o una simulación cuasi dinámica. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer eso y luego volvemos aquí para comentar un poco. Por ejemplo, ya estamos en nuestro archivo. Yo quiero graficar la tensión, o sea, vamos a hacerle zoom acá. Yo quiero graficar, instalar un registrador en esta barra, LB2. ¿Ya? ¿Cómo le voy a hacer? Clic derecho, definir. Tengo evento de cortocircuito. Como es una barra, puedo hacer un cortocircuito, pero yo no quiero hacer cortocircuito, yo quiero obtener resultados. Entonces, resultados para simulación RMS-MT. ¿Ya? Entonces, le doy clic ahí y él lo va a marcar, ¿no? A la barra. Le hago doble clic y, bueno, todo lo que veo aquí voy a poder graficar. Todo lo que ustedes ven acá. Pero yo me voy a simulaciones RMS, por ejemplo. ¿Ya? Fíjense, en esta simulación de RMS, todo lo que me aparece es positiva, ¿no? Secuencia positiva. ¿Por qué? Porque es balanceado. Entonces, si yo le doy acá clic desbalanceado, aparece secuencia cero, secuencia positiva, secuencia negativa, etc. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Me interesa la tensión de la fase RST. Entonces, aquí, en esta opción, yo voy a ver primero 3 opciones. Si está en blanco, es secuencias. Si está en asterisco, es fases. O tengo la fase A sola, a la fase B sola
o a la fase C sola. Nuevamente, si está en blanco, secuencias; si está en asterisco, fases. Ahora acá tengo corrientes, elementos de parámetro, parámetros de referencia, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver fases. ¿Qué necesitamos? La tensión de la fase A, B y C. Listo, este 1 no lo necesitamos, lo desactivamos. Le damos OK, close. Ya instalé un registrador en esta barra. O sea, así de simple. En esta barra ya he instalado un registrador. ¿Ya? Volvemos un rato a nuestra diapositiva. ¿Ya? O sea, me pongo encima del elemento, clic derecho, definir resultados para simulación RMSMT. En esos resultados yo voy a tener todas estas opciones. ¿Ya? Disculpen que sea un poco de repente, dicen, ya me aburrí, pero hay que hacerlo porque esta es una sola vez, ¿ya? Ya de ahí todo lo vamos a hacer, esto se va a hacer repetitivo, que ya ustedes lo van a hacer hasta de memoria, ¿ya? De memoria se van a saber los 4 pasos. Simplemente que ahorita lo estamos haciendo. Es como en el tema de protecciones, hay que hacer las componentes de secuencia, ¿no? Ya, componentes de secuencia, qué aburrido. Pero una vez que ya pasan eso, ya todo se vuelve casi más interesante. Entonces aquí ustedes pueden seleccionar la opción RMS o la opción MT, ¿ya? Si seleccionan la opción RMS, recuérdense que por defecto es balanceado. Si quieren ver las fases, tienen que aplazar este botón y se va a poner desbalanceado. Si seleccionan la opción MT, por defecto va a ser desbalanceado. Acá les muestra qué es lo que puede graficar. Y acá les muestra lo que va a graficar. Entonces, por ejemplo, seleccionan qué es lo que quieren graficar: corrientes, voltajes, potencias. De esto, ¿qué quieren graficar? Las 3 tensiones. Y así. Recuérdense, si el espacio en blanco se muestra solamente las variables de secuencia, o sea, secuencia positiva, negativa y 0. El asterisco les muestra las 3 fases, A, B, C, o si quieren una fase, ¿no? A, B, C, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que más o menos va a ocurrir. Entonces vamos a seleccionar todos nuestros elementos, ¿no? Ya tenemos la tensión en la barra LV2, ahora necesito la corriente en mi motor 2. Definir resultados para simulación RMSMT. Me voy a simulación MT. Por ejemplo, para este motor ustedes pueden graficar todo lo que ven acá, ¿ya? Yo solamente quiero bus 1 asterisco, la corriente de la fase A, B, C, ¿ya? Pero fíjense que puedo graficar. Ustedes pueden graficar la velocidad, pueden graficar el deslizamiento, ¿no? Pueden graficar el deslizamiento, pueden graficar el torque, ¿ya? Todas esas cosas ustedes pueden graficarle todo lo que es la tensión en el neutro, pueden graficar un montón de cosas, ¿no? Pero ahorita solamente nos interesan las 3 corrientes, pero todo lo que ustedes pueden ver ahí lo pueden graficar, ¿ya? Las 3 corrientes. Listo. Necesito también la tensión de esta barra. Definir resultados para simulación RMSMT. Me voy a MT, corrientes, voltajes y potencias, asterisco, las 3 fases. Ustedes dirán, pero como les digo, es un poco aburrido, pero ya más adelante se van a dar cuenta que esto es casi automático, ¿no? Definir resultados para simulación de RMSMT, puedo entrar por RMS, no hay el asterisco porque está balanceado. Entonces le pongo desbalanceado y ahora sí ahí puso un asterisco. ¿Ya? Esto de aquí no me interesa, lo que quiero es la corriente A, B, C. Listo. Entonces ya definí mis variables, ¿ya? Si quieren, vamos a graficarla de acá. Definir resultados para simulación RMSMT, MT, asterisco, A, B, C. Y 1, ¿no? Listo. Ya está. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ahora nos toca programar la maniobra, ¿ya? Definir eventos, hacer la maniobra. Eso es lo que nos toca hacer. ¿Cómo vamos a hacer esa maniobra? Vamos a ver. Ustedes se van a poner en el elemento que van a hacer el evento, ¿ya? Si ustedes se ponen en un interruptor, ¿cuál es el evento que hacemos en un interruptor? Abrir o cerrar, ¿ya? Si se ponen en una barra, ¿cuál es el evento que van a hacer? Un cortocircuito, ¿ya? El Xilent ya sabe, ¿no? Si ustedes están en una barra, pueden hacer un cortocircuito. Si ustedes se ponen en una línea ustedes pueden abrir o cerrarla o hacerle un cortocircuito, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer un evento de maniobra en el interruptor. Cuando yo seleccione el evento de maniobra, me va a preguntar a qué hora quieres que haga la maniobra, en qué minuto y en qué segundo, ¿ya? Bueno, esto es una recomendación mía. Si quieren, lo aceptan, o si no quieren, no lo aceptan. Siempre que hagan un evento, traten de hacerlo en t igual a 100 milisegundos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes necesitan ver qué es lo que está ocurriendo antes, ¿no? O sea, para ver el evento yo necesito saber qué ha ocurrido antes. Por ejemplo, más adelante vamos a generar archivos Contrail, y para archivos Contrail lo recomendable es 500 milisegundos, ¿no? Prefalla. Y ahí a los 500 recién hago lo que quiero, ¿no? Cierres, falla monofásica, lo que quiero. Pero normalmente yo le pongo 100 milisegundos, ¿ya? Y luego acá viene la acción a realizar. Si voy a abrir o voy a cerrar mi interruptor, ¿ya?
Entonces vamos a hacer esa acción. Vamos a venir acá, me pongo encima del interruptor, clic derecho, definir evento de maniobra. Me dice, ¿a qué hora quieres que haga el evento? Yo le voy a decir, haz el evento el domingo a las 8 de la mañana. Pero como yo no lo voy a, yo lo voy a hacer ahora, le voy a decir, hazlo en t igual a 0. Pero como les comenté, vamos a hacerlo en 100 milisegundos. ¿Qué acción? Close. Cierra el interruptor. ¿Ya? Le damos OK. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Venimos aquí. ¿Ya? Bueno, esto es en la versión 15 o la versión 16. Bueno, en la versión 16 ya no me parece. Pero en esas versiones nosotros, para mí era quizás un poco mejor, ¿no? Porque había un igual con un más donde se mostraba las variables de los elementos seleccionados y había una onda donde se mostraba los eventos seleccionados. Aquí es parecido, pero vamos a ver en esta versión. En realidad es intuitivo, ¿no? Vamos a irnos a simulación RMSMT y acá tenemos el igual con más y están todos mis elementos en donde voy a graficar, ¿no? Tengo la barra de distribución, la barra LV1, la barra LV2, el motor 1, el motor 2. En el motor 1, por ejemplo, tengo las tres corrientes, y A, y B y C. ¿Ya? Y en el otro están los eventos. ¿Qué evento? Evento de cortocircuitos. Le hago doble clic. Me va a decir a qué hora, a los 100 milisegundos, qué acción, close. ¿Ya? Listo. Entonces volvemos acá. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca simular, ejecutar la maniobra. ¿Ya? Entonces, para ejecutar la maniobra, en la versión 14, 15 del Dixieland, lo que había es un hombrecito a punto de correr. En ese hombrecito a punto de correr, lo que hacíamos era calcular los valores iniciales o las condiciones iniciales. Ahí me preguntaba el Dixieland, ¿qué quieres hacer? ¿Una simulación RMS o una simulación RMT? Si yo seleccionaba una simulación RMS, me preguntaba, ¿tu simulación quieres que sea balanceada o desbalanceada? Como yo quiero las tres corrientes A, B, C, tiene que ser desbalanceada. Aquí me decía dónde voy a graficar estos eventos. O ya diré qué eventos voy a realizar, dónde lo voy a graficar, ¿ya? Bueno, ahorita no es muy importante, pero van a ver que esto es bastante útil más adelante, ¿ya? Teníamos este hombrecito a punto de correr. Luego teníamos el hombrecito con el semáforo verde. Y le decíamos cuánto tiempo voy a simular. Como en este caso yo voy a simular el arranque de un motor, yo le voy a poner 5 segundos. Y luego teníamos la simulación. Ya vamos a venir y vamos a hacer ese ejemplo. Aquí es un poco diferente. Primero tenemos este semáforo, este cronómetro. Le hacemos clic en el cronómetro. Igual no. Nos va a decir, ¿qué quieres hacer? ¿Una simulación RMS o una simulación MT? Si le selecciono simulación RMS, me pregunta balanceado o desbalanceado. Como yo quiero graficar BA, BB, BC, necesito desbalanceado. ¿Ya? Él tiene más opciones, ¿no? Automatic Step Size, Adaptation y todo, pero no lo vamos a comentar ahora, sino más adelante, poco a poco, ¿ya? Y le damos a ejecutar. Esta es una de las ventajas que tiene Dixieland comparado, por ejemplo, a la TP, ¿no? Cuando yo le doy a ejecutar acá, lo que va a hacer Dixieland es hacer un flujo de potencia. Y en base a ese flujo de potencia, él va a determinar las condiciones iniciales, ¿ya? O sea, la tensión, el ángulo, todo, en el cual yo voy a hacer mi maniobra. Ese es el T igual a 0, ¿ya? Entonces él me está dando las condiciones de T igual a 0. Listo. Y ahora le voy a decir con el otro, ¿cuánto tiempo quiero que simule? 5 segundos. Y le doy a ejecutar. Y él lo que va a hacer es va a cerrar mi interruptor. O sea, el solito lo cerró el interruptor. Y ya este motor está con carga. Y acá el otro también. Pero vamos a ver cómo graficamos eso. Entonces, nuestro último paso que tenemos es analizar los resultados. ¿Ya? Para analizar los resultados, en la versión 14, 15, había un hombrecito con una pizarrita. ¿Ya? Nosotros le hacíamos clic en ese hombrecito con la pizarrita y nos aparecía esta ventana. Y nos decía qué elemento quieres graficar, ¿no? Y qué variables. ¿Ya? Ahora, en las versiones actuales es parecido, pero vamos a ver, es casi intuitivo, lo mismo, solo que la figurita ha cambiado. Ahora ya no tenemos al hombrecito, sino tenemos una onda con un más. ¿Ya? Entonces yo le hago clic y ya no me aparece esa ventanita, sino me aparece todas las opciones de gráfico que puedo hacer. Entonces yo voy a ver una simulación RMS. Me dice, puedes hacer un diagrama binario, una curva con dos ejes Y, una curva con múltiples ejes X, o una curva de vector, ¿no? Yo quiero una curva, la simple, curve plot. Le doy OK, y me va a preguntar, ¿dónde están tus resultados? Hay veces no es necesario darle clic acá, sino de frente en el elemento.
pero deben acostumbrarse a buscarlo así. ¿Dónde están tus resultados? En All Calculations. Siempre en All Calculations. Elemento, vamos a suponer el motor 1. Variable, aquí aparece la corriente A, B, C, porque esas corrientes son las que me ha graficado. Y puedo seleccionar una y puedo agregar, ¿no? Append rows o de frente, seleccionar a las tres, ¿no? Listo. Y le doy OK. Y ahí está la curva de arranque del motor. Ustedes dicen, pero no se parecen. Vamos a cambiarle de formato acá. Lo que pasa es que hay que hacerle zoom, ¿no? Esa es la corriente de arranque del motor. Fíjense que este motor T igual a 0, aquí estaba desconectado la corriente 0. Arranca mi motor, inicialmente la corriente es muy alta, llega casi hasta los 700 amperios, más o menos a los 1.5 segundos empieza a disminuir, y a los 2.9 se estabiliza, ¿no? Pero un tema, ¿no? Ustedes están viendo la corriente de la fase C, y la A y la B. En realidad la A y la B están superpuestas al de la fase C. O sea, es la misma corriente, ¿ya? Vamos a llamarle, acá le pueden cambiar de nombre. Rename, corriente, el motor 1, ¿ya? Y de la misma forma pueden graficar los otros, ¿no? Acá se tiene que poner en el diagrama unifilar, agregar resultados, elemento, barra LB1, variable, las tres tensiones. Le hacemos autoescala, ahí está. Fíjense qué ocurre. Acá le ponemos rename, tensión, LB1. ¿Ya? Fíjense qué es lo que ocurrió. Cuando arranca mi motor, la tensión en la barra cae a 1.9. De 2.4 más o menos, por fase cae a 1.9. Cuando llega a arrancar, se recupera, ¿no? Eso es como un hueco de tensión, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con la corriente de mi motor 2. Bueno, motor 2, la corriente. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Mi motor 2 estaba operando con 140 amperios. Cuando arranco mi motor 1, cae la corriente hasta 100 amperios. ¿Ya? Cae la corriente hasta 100 amperios. Y luego, mi motor trata de recuperarse. Pero ¿él qué va a hacer para recuperarse? Él va a absorber más potencia reactiva, ¿no? O sea, este motor, para que siga manteniendo su giro, perdón, va a consumir más potencia reactiva. Por ende, más corriente. Y lo que va a producirse es una sobrecorriente, ¿no? En mi motor 2. O sea, imagínense que este motor está llevando una faja y en esa faja hay botellas de cerveza, ¿ya? Entonces arranca mi motor 1, cae la tensión, pero mi motor 2, que está llevando la faja con la botella de cervezas, tiene que mantener el giro, ¿no? ¿Qué va a hacer? Él va a consumir más potencia reactiva del sistema, lo que significa más corriente. A este fenómeno le llaman motor stall, ¿no? Fenómeno de los motores. Vamos a ponerle I del motor 2. Podemos graficar la tensión, siempre poniéndonos aquí en el unifilar, graficar la tensión de la barra del LV2, ¿no? ¿Ya? Hacemos escala, ¿ya? La tensión cae, no cae a los valores que caen en la barra del LV1, pero de todas maneras, debido a esa caída de tensión, mi motor inicialmente disminuye su corriente, pero ahí va a tratar de mantenerse, ¿no? Entonces, tensión LV2. ¿Ya? Podemos graficar también la tensión de la barra de media tensión, ¿no? Elemento. Ok. ¿Ya? La tensión. Y acá le cambiamos de nombre de distribución. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la realidad, no? Cuando arranca mi motor 1, inicialmente aparece una gran corriente, ¿ya? Por el tema del deslizamiento, necesita una gran corriente para que el motor empiece a girar, ¿no? Esa gran corriente produce una caída de tensión en la barra de B1, y esa caída de tensión en la barra B1 se refleja en la barra de distribución. Y como cae la tensión en la barra de distribución, también cae la tensión en la barra del motor LV2. Y ante esa caída de tensión en la barra B2, LV2, lo que va a hacer mi motor 2, inicialmente él estaba con 140 amperios, transportando una faja, lo que va a hacer es, va a caer la tensión, pero inicialmente va a disminuir, pero él va a tratar de mantener, como dice Aldo, va a tratar de mantener su torque, ¿no? Va a tratar de mantenerse girando, ¿ya? Transportando esa carga, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Él, para que logre eso, él va a tener que absorber más corriente, más potencia reactiva del sistema, ¿no? ¿Ya?
Y bueno, ustedes pueden analizar y eso, y, bueno, acá también, y como presento estas gráficas en un informe, ustedes pueden darle acá a exportar y pueden darle, mejor hay veces, exportar el gráfico, perdón, o darle también print screen, seleccionar el área y exportarlo, ¿no? ¿Ya? Eso es cómo funciona. Una vez que ustedes han hecho eso, vamos a hacer flujo nuevamente, puedo hacer nuevamente la simulación. Y le digo, ya no quiero que hagas RMS, sino los valores instantáneos. Y le doy a ejecutar. ¿Cuánto tiempo? 5 segundos. Y fíjense, lo que vamos a graficar es los valores instantáneos. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Lo que he hecho para una simulación RMS, lo hago para los valores instantáneos. Entonces, aquí veo la forma de onda de la fase R, de la fase S, de la fase T, ¿no? La corriente, veo la caída de tensión, ¿ya? Aquí hay un pequeño transitorio, por ejemplo, ¿ya? La tensión en la barra de distribución no sufre, bueno, ahí está el cambio. La corriente del motor 2, desde el punto de vista ya de valores instantáneos, puede ver qué está ocurriendo acá, ¿no? Hay la caída de tensión y la corriente disminuye naturalmente, de ahí se trata de recuperar, ¿no? Y la tensión en la barra B2, ¿ya? O sea, lo que les he tratado de decir es que no es tan complicado hacer esta simulación, lo que hay que tener es el concepto, y el concepto parte de estos 4 pasos, ¿no? O sea, de los 4 pasos básicos que hemos visto, ¿ya? Y de acuerdo a eso ya vamos a empezar a trabajar. Ahora, de repente, ya en los siguientes eventos vamos a ver, ya por ejemplo, energizar una resistencia con una capacitancia, una resistencia con una inductancia y ver qué es lo que pasa, ¿ya? Vamos a entrar rápidamente, antes de ver esto, a modelos para simulaciones RMT. Los modelos para simulaciones RMT deben responder adecuadamente al transitorio que voy a simular, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estuve simulando el arranque de un motor, ¿no? ¿Ya? Pues ahí no hay problema, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo simulo una descarga atmosférica, una energización de una línea, una energización de un banco de capacitores, etcétera, tengo que ver cómo va a ser este modelo. La metodología es la misma. La metodología siempre yo le llamo la metodología de los 4 pasos. ¿Dónde está? O sea, lo que hacemos en la vida real se hace aquí, ¿no? Instalar registradores, definir variables, programar la maniobra, definir eventos, ejecutar la maniobra, simular, analizar los resultados, graficar. Lo mismo vamos a hacer en todos los ejercicios, ¿ya? Algo importante que debemos hacer es incluir las alinealidades, ¿ya? Hay que tener presente que las alinealidades no se consideran durante la iniciación del análisis, ¿no? Y otra cosa importante es que aquí el Dixieland tiene un algoritmo para adaptar automáticamente el paso, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una simulación en ATP, el paso es fijo, ¿no? No pueden hacer la adaptación automática. Me parece que el MTP sí tiene ese para adaptar el paso. Ese también tiene para adaptar el paso. Por ejemplo, si ustedes hacen un recierre, están haciendo un archivo Contraid para una prueba end-to-end, de 0 a 500 milisegundos, lo que va a ver el Dixieland es como no hay nada, va a incrementar el paso, ¿no?, de simulación. A los 500 milisegundos se produce la falla, va a reducir el paso. Se produce la falla, se despeja y luego va a ampliar el paso, solito. Su simulación va a durar menos, ¿no? Listo. Sobre estas alinealidades, bueno, vamos a comentarlo más adelante, pero en simulaciones MT, todo se reduce a circuitos RLC, ¿ya? Todo lo que ustedes quieran analizar en transitorios electromagnéticos es un circuito RLC, ¿ya? O sea, por ejemplo, vimos ese tema porque la corriente se interrumpe en el cruce por cero, ¿no? Porque no antes, es por culpa del circuito RLC, ¿no? ¿Ya? Porque hay una sobretensión de maniobra, es por culpa del circuito RLC. Porque la corriente se amortigua por culpa del circuito RLC. Todo se produce debido a esto, ¿ya? Eh, todos los circuitos se reducen a esto, a 3 circuitos. Y todo lo que vamos a ver, bueno, la mayor parte de lo que vamos a ver en transitorios electromagnéticos en este curso se reduce a estas ecuaciones, ¿ya? Y no es necesario que se las aprendan de memoria. Simplemente acuérdense de estas ecuaciones, ¿no? La ley de Ohm, la tensión igual a R por I. La tensión en la inductancia es L derivada de I con respecto a T. La energía almacenada en una inductancia es I cuadrado L, y un medio de L por I elevado al cuadrado, y la energía almacenada en una capacitancia es un medio de C por D elevado al cuadrado, ¿ya? Bueno, Ricardo nos hace una consulta, ¿no? Nos dice, ¿se puede generar el archivo Contraid desde el Dixieland? Sí. Y eso es una de las últimas sesiones que vamos a ver en este curso, ¿no? Cuando vamos a hacer nuestro modelo de líneas y todo, vamos a hacer la resonancia de fase abierta, eso tú lo puedes exportar y generar un archivo Contraid, ¿no? ¿Ya?
Pero ahorita este es el concepto, ¿no? Apréndanse esas ecuaciones. Como cuando vimos o sea, más que todo, cuando ustedes aprenden circuitos eléctricos, aprenden la ley de Ohm, B igual a R por I. Cuando aprenden máquinas eléctricas, B es igual a 4.44, número de espiras, frecuencia por el flujo. ¿Ya? Cuando aprenden sistemas de potencia, tensión de envío, tensión de recepción, entre impedancia equivalente, seno de delta. ¿Ya? En transitorios electromagnéticos, lo que hay que aprendernos es que BL es igual a L derivada de I con respecto a T. ¿Ya? Y esta es la ecuación de la energía, ¿no? La energía en L es igual a 1/2 de L por I elevado al cuadrado. ¿Ya? Y la energía de C es igual a 1/2 de C por B elevado al cuadrado. Hay muchas cosas que se mueven en función a estas ecuaciones. ¿Ya? O sea, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el interruptor se abre en el cruce por cero? Por culpa de esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es la culpable. O sea, no vamos a resolver la ecuación, obviamente. Yo no le voy a decir, mira, que hay que aplicar la plaza acá, sino vamos a ver un método de una forma práctica. Porque por esta ecuación no se abre el interruptor en el cruce por cero. De repente ustedes han trabajado en subestaciones o trabajan en subestaciones y, por ejemplo, los relés tienen sus circuitos de disparo. Entonces, cuando el relé dispara, cierra un contacto, ¿no? Y este contacto energiza una bobina en el interruptor. Ahora, el circuito de disparo, hay veces, no puede abrir esa corriente, ¿no? No puede abrirse solito y ya dejar de disparar, ¿no? ¿Por qué? Por culpa de esta ecuación, ¿no? ¿Ya? Porque ustedes no pueden hacer la maniobra en reactores si es que no tienen mando sincronizado, por culpa de esta ecuación. ¿Ya? O sea, estas ecuaciones, al final, todo lo que vamos a ver en el curso se reduce a estas ecuaciones, ¿no? Se dicen, pero entonces ya no aprendo, ¿no? Hay que ver cómo aplicar estas ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando vimos el tema en la sesión anterior, el curso anterior, del tema del generador, sobre por qué yo primero soltaba A, conectaba el campo, todo, se acuerdan que era por culpa de esta ecuación, por qué se produció una falla en 3 piras, que era por culpa de esta ecuación, por qué no puedo operarlo con sobretensión por culpa de esta ecuación. Igual, ¿no? En resistores electromagnéticos vamos a ver que muchas de las cosas que ocurren son por culpa de estas ecuaciones, ¿ya? Ahora, eso es lo que va a ocurrir. Bueno, por hoy día, vamos a ver, por hoy día nos vamos a quedar aquí. Ya en la siguiente sesión vamos a ver ya vamos a empezar a ver estos ejercicios. No vamos a verlo con la PLAS, sino vamos a hacerlo con el Pixilen. Y vamos a entender muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a energizar una resistencia con una inductancia, una resistencia con una capacitancia, una inductancia con una capacitancia. Ustedes dicen, pero eso es muy básico, ¿no? Pero van a darse cuenta que todos los fenómenos que ocurren, transitorios, barra de frecuencia, todos dependen de estos conceptos básicos. Porque la onda portadora en un sistema de potencia, las líneas de transmisión funcionan por culpa de estas ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Ya, en nuestra siguiente sesión va a ser el miércoles, igual a las 8:30. Nos vemos nuevamente. Los que si ya se han inscrito, ya no necesitan volver a inscribirse. Se les va a enviar el link para que ustedes se conecten nada más. Si desean, inviten a sus amigos, compañeros, pero ellos sí tienen que registrarse de todas formas, ¿no? ¿Ya? Bueno, gracias, nos vemos el miércoles a las 8:30.